quisiéramos que de inmediato nos comentaras de qué ha tratado la presentación de este informe anual que ha presentado CODES, la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia. Bueno, Héctor, muchísimas gracias a todo el equipo de Aula Abierta por invitarnos el día de hoy para estar aquí. Efectivamente, si me preguntas de qué trató este informe, te puedo decir que no trató de migraciones, que lo estábamos conversando ahorita, pero de resto abordamos una gama enorme de derechos humanos que fueron afectados durante el año 2017, sobre todo civiles y políticos, que es lo que nosotros nos hemos enfocado desde nuestra fundación en 2015, y sin duda, el hecho que opacó cualquier situación fueron las protestas desde abril hasta julio. Ahí ocurrieron una suma de violaciones a los derechos humanos una y otra vez, que bueno, incluso para el mes de agosto, el propio Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que tal vez se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, y precisamente este informe viene como parte de eso, ¿no? De intentar identificar patrones, más que abordarse casos puntuales. El informe hace una observación general de lo que fue tanto las protestas como lo que fueron otros hechos distintos a ellas en el resto del año, empezando por... Bueno, el 11 de enero detienen al concejal Jorge Luis González aquí del municipio de Maracaibo, y esto fue como una advertencia de esa persecución puntual que iban a abordar las autoridades venezolanas y que siguió en todo el año. Recuerdo ese episodio y parecía que hubieran pasado alrededor de 3 años, pero bueno, nos está recordando en este momento que apenas fue hace un año que ocurrió este incidente, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir con el mes de enero, siempre se siente muchísimo más lejano, sí, y efectivamente el 11 de enero fue que ocurrió esta detención. El 11 de febrero, un mes después, detienen a Jesús Urbina, María José Túa y a 2 periodistas brasileños por estar documentando lo que ocurría o bueno, haciendo un reportaje sobre la corrupción en la construcción del puente Nigale, una obra de Odebrecht. Y esa detención también es una de las cosas que nosotros reportamos aquí en este informe, porque es nuevamente una alerta de lo que va a ocurrir con los periodistas extranjeros, porque el año pasado, después de esta detención, que además se hizo muy viral, los posteriores hubo muchas detenciones a otros periodistas. O sea, hubo una detención en abril a unos periodistas franceses, han sido más difícil el ingreso de periodistas corresponsales de CNN, entre otros medios. De hecho, el año pasado fue que sale del aire CNN en español aquí en Venezuela. Ya aparecen tantos hechos que se suelen confundir, y en parte esa es la función de este informe. Es recopilar el resultado de monitoreo de un año, de intentar incluir todas las áreas de derechos humanos que son vulneradas para que quede como un registro. Nosotros de este informe como tal, no es que vamos a llevar este informe como una forma de denuncia a alguna institución gubernamental, en verdad no. A pesar de que les hacemos entrega a más de uno, o sea, les hemos entregado a algunos fiscales, a algunas personas en la Defensoría del Pueblo, entre otros. Realmente, durante la elaboración de este informe, esa información nosotros la hemos ido convirtiendo en denuncias y haciendo. O sea, esto es un resumen del trabajo de 2017. No, y un tema bastante álgido, porque recopilar toda esa información de lo ocurrido el año pasado es bastante importante. Ahora, ¿cuáles son el área más álgida que se puede revisar en el informe, o para ustedes como organización? ¿Cuál fue la parte más difícil de trabajar? La parte más difícil de trabajar fue recabar información de protestas. Fue un periodo donde, bueno, también Aula Abierta lo vivió, estábamos saturados en trabajo, eran muchísimos casos todo el tiempo, era necesaria mucha colaboración, apoyo, tanto a los jóvenes detenidos como a las familias, como desinformación y a aquellas pocas personas que tenemos idea de qué es lo que está ocurriendo. Daniela, y hacen mención en el informe, hacen mención del autoritarismo, y obviamente en todo lo que estás diciendo siempre hay algo estatal, siempre hay un funcionario público, y también hablas de identificar patrones. Aquí sí que supongo, de aquí a un mediano o largo plazo, en el que ya la parte hostil y el autoritarismo y la parte dictatorial del país puede utilizar como dato para denuncia de la Corte Penal Internacional o en algún tipo de institución internacional para los derechos humanos. Para la Corte Penal Internacional creo que este informe como tal no funciona. Acceder a la Corte Penal Internacional es un juego bastante complicado. Juego, bueno, por ponerle una palabra. Pero sí funciona para notificar a otras instancias sobre la situación que está ocurriendo. De hecho, parte de la información que nosotros utilizamos para armar este informe fue enviada a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, para los Derechos Humanos en Naciones Unidas durante el mes de julio, que ellos luego sacaron un informe en agosto donde tomaron en cuenta la opinión de muchísimas organizaciones que participamos. También tenemos la tarea de aprovechando que ya ahora sí tenemos
tenemos el grueso de los números, el grueso de algunos patrones, enviarlo, por ejemplo, al Comité contra la Tortura, que tenemos la fecha tan cerca. También identificamos unos patrones de cómo el hacinamiento vulnera la integridad personal, de cómo, no sé, también la forma en la que eran detenidas las personas, que eran amarrados sus manos con tirraje, que los jóvenes fueron golpeados en su mayoría. Toda esta información sirve para poder enviarlo, por ejemplo, al Comité contra la Tortura. Ahora, Daniela, ese patrón que se manejó allí en las detenciones es una especie de guía que sigue en todos los cuerpos, ¿o cómo aplica? Se podría decir que sí, realmente, porque ya mucho de la información recabada ahorita también ocurrió igual en 2014. Nosotros que venimos trabajando, bueno, Héctor fue una de las personas que colaboró también a hacer ese primer informe que trabajó en la Comisión Interinstitucional, que era con Luz, URU, etcétera, Sí. que era una comisión muy amplia. Lo primero que identificamos eran hechos que se repiten hoy, la forma en la que los jóvenes son golpeados, la forma en la que son detenidos y son aislados de contacto familiar o de contacto con abogados, y no podemos decir que estos hechos son aislados, sino que efectivamente lo que parece es que corresponden a una política. Y todo se produce por el llamado que hace una oportunidad el presidente de la República a una Asamblea Nacional Constituyente. Realmente no, las protestas empezaron por las sentencias del 31 de marzo, donde el Tribunal Supremo de Justicia indica que que iban a quitar competencias a la Asamblea Nacional, y son convocadas unas protestas para la semana siguiente. Okay. A raíz de las protestas, lo curioso es que luego se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, y la protesta parecía que se hubiese olvidado lo demás y quedó completamente enfocada a actuar en contra de la Asamblea Nacional Constituyente.